Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hace unos días se viralizó el vídeo del Dalai Lama con un niño indio en el que le besaban la boca y le pedía que le chupara la lengua. Mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza con este vídeo, con estas acciones del Dalai Lama. Pero los comunistas, que llevamos tiempo estudiando la historia de China y la historia de la República Popular de China, sabemos que la percepción que tiene la gente sobre el Tíbet, sobre el Dalai Lama, es fruto del relato que ha creado Occidente y concretamente Estados Unidos sobre el Tíbet y sobre el Dalai Lama con la única intención de desprestigiar a China y concretamente al Partido Comunista de China. Esto no es nada nuevo, esto viene de los años 50 y se ha alargado, se ha desarrollado a lo largo de la historia, a lo largo de estas últimas décadas. Y se ha lavado constantemente la cara al Dalai Lama. Pero el Dalai Lama tiene otra cara, tiene una faceta realmente oscura. Bueno, el Dalai Lama y el Tíbet. Y pues ahora que mucha gente se ha sorprendido con las acciones del Dalai Lama, quiero aprovechar todo este revuelo que se ha montado para hacer un vídeo y explicar lo que era el Tíbet antes de que llegara los comunistas chinos y lo que realmente representa el Dalai Lama para que os deis cuenta a qué clase de personajes aupan los medios de comunicación de Occidente y del imperialismo y para que lleguemos a la conclusión de que el imperialismo, con tal de afianzar su poder, con tal de mantener su hegemonía, es capaz de lavar la cara a personajes verdaderamente nefastos como lo es el Dalai Lama y lo que era la región del Tíbet. Así que bueno, en este vídeo voy a tratar el Dalai Lama y el Tíbet. Y sobre todo me voy a enfocar en el lado oscuro del Dalai Lama. Así que vamos con el vídeo. Este Red Planeta. Comenzamos. Una de las consignas que ha defendido el imperialismo y sobre todo la parte izquierda del capital, que es pues, toda esta izquierda indefinida, toda esta izquierda progre, ha sido la máxima del Tíbet libre. Y se han grabado películas, actores como Brad Pitt, Richard Gere, Harrison Ford han mostrado apoyo al Tíbet y bueno, por esa misma razón tienen prohibida la entrada en China, ¿verdad? Pero la gente, bueno, la gente que hemos leído acerca de la historia de China, sabemos realmente lo que se está defendiendo cuando se dice el Tíbet libre. Porque pensarlo bien, el Tíbet no es una región, bueno, no ha sido una región en la que se ha caracterizado por tener un partido comunista, por ser fiel a las ideas comunistas. No, 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 no. El Tíbet ha sido un reino teocrático y feudal en el que incluso existía el esclavismo. Eso es lo que ha sido el Tíbet antes de que los comunistas chinos llegaran al Tíbet. Bien, y eso es lo que quiero dejar claro, porque es que el imperialismo lava constantemente la cara a todos los personajes nefastos de la historia en aras de atacar el comunismo. Y luego me hace gracia, porque mucha gente que se considera librepensadora y que apoya al Tíbet por solidaridad y contra los comunistas, realmente están apoyando un régimen feudal y teocrático, verdaderamente represor y sobre todo donde la desigualdad era ley en el Tíbet. Bien, entonces bueno, primero voy a explicar lo que ha pasado, porque como he dicho en la introducción del vídeo, quiero aprovechar el revuelo que se ha montado acerca del Dalai Lama para explicaros qué era el Tíbet y quién es el Dalai Lama. Bien, bien, pues hace unos días
el actual Dalai Lama, que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Techi Katso, ¿bien? Se encuentra en el exilio en Himachal Pradesh, en el norte de la India, ¿bien? Está en el exilio y desde ahí, bueno, actúa como un auténtico vocero anticomunista y vocero antichino y, bueno, todos sus mensajes, todo lo que él defiende, converge completamente con lo que Estados Unidos quiere conseguir en el Tíbet. Concretamente, que esta región se convierta en un enclave anticomunista dentro de China. ¿Bien? Pues bueno, el Dalai Lama se encontraba en una charla de la Fundación M3M, en el que, bueno, varios invitados junto a él estaban dando distintas conferencias, estaban debatiendo, hablando, haciendo distintos coloquios, ¿verdad? Estaban haciendo a 100 estudiantes, ¿bien? Bueno, pues en un momento un niño interrumpió la charla y Dalai Lama le invitó a que se acercara. Y bueno, en vez de echarle la bronca o no sé, afearle, lo que hizo fue darle un beso. Y luego le sacó la lengua y le pidió que le chupara la lengua. Bueno, pues a raíz de esto, mucha gente le ha llamado pederasta, abusador y en pocos días el Dalai Lama ha tenido que pedir perdón. Pero lo que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, lo que dijo en 2018, que esto parece que nos olvidamos. Y en 2018 admitió que los abusos sexuales de maestros budistas no son nuevos para mí. Literalmente dijo esto. Bien, yo lanzo la siguiente pregunta. O sea, si el Dalai Lama ha sido capaz de hacer esto de cara al público, ¿qué no hará en privado? Solo imaginároslo. Yo lanzo esta pregunta al aire, ¿bien? Y también he llegado a la siguiente conclusión de que es increíble cómo un pequeño detalle, un pequeño descuido del Dalai Lama puede arruinar 50 años de propaganda imperialista, de propaganda estadounidense, de la CIA, acerca del Tíbet y acerca del Dalai Lama, pues ¡fuf!, se ha esfumado, pero de golpe y porrazo, y ahora parece que la gente está receptiva y escucha al Partido Comunista de China, escucha a ciertos comunistas que llevamos tiempo advirtiendo de lo que representa verdaderamente el Dalai Lama y lo que era el Tíbet antes de la llegada de los comunistas chinos. Pues ahora que la gente está receptiva, vamos a entrar de lleno con lo que era el Tíbet antes de que llegaran los comunistas. Bien. Primero, un poquito de historia. El Tíbet lleva siendo China desde el siglo XVIII. Bien. Impuso su control la dinastía Qing después de que el poder mongol entrara en decadencia. Antes estaban los mongoles, ¿bien? Y bueno, a partir de ahí la dinastía Qing se encargó de proteger el Tíbet de los invasores y permitió la gobernanza local a los tibetanos, ¿no? A las autoridades tibetanas, concretamente al Dalai Lama, ¿verdad? Y desde entonces, pues bueno, en el Tíbet se impuso una especie de teocracia feudal, muy dura, represora, y ahí gobernaban los distintos Dalai Lama, junto con un gabinete de nobles y monjes que se llamaban Kashag. Bien. Bueno, en esa teocracia feudal, la desigualdad era ley. Era ley. O sea, una teocracia, y es que existía literalmente el feudalismo, las relaciones de producción de servidumbre, o sea, totalmente. Estamos hablando incluso en el siglo XX, ¿eh? Y bien entrado en el siglo XX. O sea, era una teocracia totalmente feudal. Y, para que os deis cuenta, existían 3 clases y 9 rangos, en el que, lógicamente, en los rangos más altos se encontraban, pues, las autoridades tibetanas, los nobles, bueno, terratenientes, los monjes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que os deis cuenta de la desigualdad oficial que existía en el Tíbet, os voy a dar los siguientes datos. Los hijos de los siervos se registraban como propiedad del Estado feudal o, en su defecto, propiedad de los señores de la tierra.
Incluso las madres que daban a luz a sus hijos tenían que pagar un tributo por parir. O sea, una auténtica salvajada. Luego, 200 familias poseían el 95% de las tierras del Tíbet, que lógicamente ellos no las trabajaban. Estaban siervos que trabajaban la tierra. Luego, el 95% de la población era analfabeta. El trabajo infantil y el trabajo forzoso era una constante en el Tíbet. Y el trabajo promedio de los siervos era de 262,5 días o el 72% del trabajo anual, concretamente. Una auténtica salvajada. Bien, aparte de los datos que os he dado que demuestran la desigualdad y el feudalismo que existía en el Tíbet, actuaba como un régimen sumamente represor. Pero es que sumamente represor. ¿Por qué digo esto? Porque los castigos por robar, por violar la ley, eran muy duras. O sea, y sobre todo bastante horripilantes. Porque a mucha gente que violaba la ley se le cortaba un brazo o un miembro, o sea, era la mutilación. Bien. Y esto fue tan general que incluso muchos señores les amputaron pues eso, mano, el pie o una oreja o lo que fuera a los siervos y se generalizó la costumbre por parte de los señores, de la gente poderosa del Tíbet, de hacer amuletos con miembros amputados de los siervos, de utilizar piel humana, de utilizar cráneos como cuencos, o sea, una auténtica salvajada. No voy a poner las fotos porque me van a censurar el vídeo y quiero que el vídeo lo veáis y sea interesante para vosotros. Pero os voy a dejar distintos enlaces en la descripción del vídeo de los que me estoy basando para hacer este vídeo y para el guión. Y ahí tendréis distintos enlaces, tanto los archivos desclasificados de la CIA acerca del Tíbet, las imágenes, y podéis juzgar por vosotros mismos la brutalidad de los señores poderosos, de los señores que gobernaban el Tíbet. Bien. Por ejemplo, las mujeres legalmente eran inferiores en el Tíbet. Y no solamente eso, sino que además las mujeres no podían mirar por encima de las rodillas a los hombres. O sea, una auténtica barbaridad. A principios del siglo XX, esto se sabía. Esto se sabía, lo sabían todos los países democrático-burgueses, sabían la teocracia feudal que se había montado en el Tíbet y el régimen sumamente represor que existía en el Tíbet. Es más, en 1928 National Geographic realizó varias fotos, hizo un reportaje sobre lo que pasaba en el Tíbet. Luego rápidamente escondieron y pasaron a segundo plano ese reportaje. ¿Cuándo lo pasaron a segundo plano? Pues lógicamente cuando los comunistas chinos tomaron el poder y ya se fueron para el Tíbet a acabar con dicho régimen. Así que ahí vemos también la hipocresía, ¿no?, de varios medios de comunicación, revistas, editoriales de Occidente, que cuando quieren sacan información en aras de defender la verdad y de ser rigurosos históricamente hablando, y cuando no les interesa, lo esconden. Bien. Lo importante aquí es que el Tíbet era un régimen teocrático, gobernado por el Dalai Lama y los nobles, y además era sumamente represor, mutilando miembros a la gente, teniéndoles en condiciones inhumanas, viviendo debajo de retretes, en chabolas, mientras que ellos vivían en sus monasterios, y todo lleno de riqueza, ¿verdad? O sea, de la desigualdad, en pura desigualdad. Bien. También he de decir que la postura estadounidense sobre el Tíbet ha sido bastante vacilante. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos conversó con las autoridades del Tíbet y dijo que respetaran la autoridad del Kuomintang, de los nacionalistas chinos. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le convenía que los nacionalistas chinos se expandieran por China y tomaran todo el poder de China, desplazando a los comunistas. Entonces, ahí vemos que su postura era no, Tíbet libre no, Tíbet que se quedara bajo el control del Kuomintang. Pero después, cuando
los comunistas chinos, el Partido Comunista de China toma el poder en China, bueno, no, entonces Tíbet libre porque no queremos que los comunistas chinos controlen todo el territorio chino. Veíamos, ¿no? Cómo juega Estados Unidos. Así que bueno, vamos ahora de lleno con la liberación del Tíbet por parte del Partido Comunista de China. ¿Quién liberó el Tíbet? ¿Quién acabó con dicha teocracia feudal y represora? El Partido Comunista de China con Mao Zedong a la cabeza. Fueron ellos quienes acabaron con la teocracia feudal tibetana. Bien, y nada más llegar, en 1950, el Ejército Popular de Liberación pudo agrupar a más de 20.000 tibetanos que ya estaban hartos de la represión que sufrían por parte de las autoridades tibetanas. O sea, no es que llegaran los comunistas y la gente se resistiera, que no quisiera el comunismo. No. Es que les acogieron con los brazos abiertos. Porque ya estaban hartos de lo que estaban viviendo con las autoridades tibetanas. Bien. Es cierto que el Partido Comunista de China pudo invadir Lhasa, que es la capital del Tíbet, pues rápidamente, pero Mao prefirió, bueno, vamos a conversar con las autoridades tibetanas, vamos a intentar llegar a un acuerdo antes de entrar a saco, ¿no?, en la capital. Y bueno, la condición principal que puso Mao fue acabar con la relación de servidumbre y acabar con los restos del esclavismo que había en el Tíbet. Eso fue la condición sine qua non que puso Mao. Y bueno, las negociaciones incluso fueron criticadas por muchos tibetanos, que estaban diciendo que Mao estaba siendo demasiado benevolente con los tibetanos. Para que veáis hasta dónde estaban las clases populares del Tíbet. Bien, que estaban hartos. Y bueno, en mayo de 1951, el Partido Comunista de China y las autoridades del Tíbet, o el gobierno del Tíbet, llegan a un acuerdo, ¿bien?, en el que el Partido Comunista de China decide traspasar la responsabilidad al gobierno del Tíbet de emplear reformas para cambiar y mejorar la situación de la gente en el Tíbet. Bien, o sea, no quedaría literalmente bajo control del Partido Comunista de China, sino que mantendría una especie de autonomía, pero las autoridades tibetanas, el gobierno del Tíbet, se comprometía a implantar unas reformas en aras de mejorar las condiciones de vida de los tibetanos. Bien, pero a su vez el Partido Comunista de China no se desentendió del Tíbet. O sea, montó infraestructura, por ejemplo, electricidad, emisoras de radio, carreteras, escuelas. Tener en cuenta que el Tíbet es un lugar bastante inhóspito. O sea, en aquellos años era bastante difícil llegar al Tíbet. Pues bueno, el Partido Comunista de China montó toda esa infraestructura para conectar el Tíbet con distintos puntos de China y demás. Y esto ayudó a la mejora de las fuerzas productivas en el Tíbet, a la modernización del Tíbet, a la mejora de las condiciones de vida de los tibetanos. Y eso fue el Partido Comunista de China. Y bueno, es cierto que en un principio no se planteó el derrocamiento total del poder tibetano. Es cierto, y está el acuerdo. Eso es totalmente cierto. Pero fue suficiente, esos acuerdos, esa entrada del Partido Comunista de China en el Tíbet, fue suficiente para que las clases explotadoras tibetanas reaccionaran, se pusieran en contra. Y lógicamente, el ponerse en contra, el que se formara una mini oposición en el Tíbet, pues fue bien visto por Estados Unidos, que dijo, esta es la mía, les voy a ayudar. Y efectivamente, se empezaron a montar guerrillas anticomunistas para echar del Tíbet a los comunistas. Y estas guerrillas, por ejemplo, se llaman, hay una guerrilla muy famosa que se llama Chushi Gandruk. ¿Bien? Y hay una cosa bastante graciosa, entre comillas, ¿no? Que es cierto que Estados Unidos ha incidido en uno y otro país socialista, armando a gente local, anticomunistas que vivían en los países socialistas, pues para que montaran una insurgencia y derrocaran la democracia popular o la república socialista, ¿no? En el caso del Tíbet les fue muy difícil, porque la oposición era mínima. La oposición a los comunistas chinos era mínima en el Tíbet. Entonces, Estados Unidos no tuvo otra que llevar a mercenarios de otros países, ya sea de Indonesia, de India, de Nepal.
porque no tenían apoyo local. No lo tenían. Y esto deja bastante claro hacia dónde estaban mirando los tibetanos. ¿Bien? Y bueno, hay que tener en cuenta que durante esos años la CIA montó todo un programa. O sea, os voy a dejar en la descripción del vídeo, pero es que existe el programa de la CIA sobre el Tíbet. O sea, existe y están ahí los archivos desclasificados. ¿Bien? Por ejemplo, en la descripción del vídeo os voy a dejar un documento que se llama Tíbet, China y la reacción violenta, y ahí, bueno, está un artículo bastante interesante y al final tenéis todos los archivos desclasificados de la CIA en el que se ve todos los programas, todos los proyectos, todos los trabajos que realizó la CIA para expulsar a los comunistas del Tíbet. Bien, pero sigamos. La reacción anticomunista hizo cambiar de opinión el Partido Comunista de China y se dio cuenta de que las intenciones de esa oposición, de esa clase explotadora con la que en 1951 había llegado a unos acuerdos, pues estaba contactando con el imperialismo. Pretendía ser un enclave anticomunista en el Tíbet. Los comunistas chinos no iban a permitir eso. De modo que entre 1955 y 1956 ya el Partido Comunista de China exigió que se redistribuyera la tierra, poner ya en marcha las reformas que os hemos exigido para mejorar las condiciones de vida de los tibetanos. Y también comenzó la paulatina centralización del Tíbet por parte de la República Popular de China. Bien. Otro dato que ya acabó totalmente con el poder teocrático feudal en el Tíbet, y es que en 1959 al Dalai Lama se le invita por parte del Partido Comunista de China pues, a acudir a una reunión para, bueno, para debatir distintos puntos sobre cómo llevar el Tíbet bajo una autonomía, bueno, conversaciones diplomáticas, ¿no? Y bueno, la CIA convenció al Dalai Lama de que eso era una trampa, que lo iban a detener, y entonces, bueno, decidieron marcharse al exilio, a la India. Tener en cuenta que la huida del Dalai Lama fue amparado por la CIA, o sea, le protegieron varios agentes de la CIA para marcharse a la India. ¿Bien? Y lógicamente, cuando se fue el Dalai Lama, pues bueno, el poder local fue derrocado y el Partido Comunista de China controló totalmente el Tíbet hasta hoy en día. Bien, os voy a dar algunos datos, bien, del desarrollo del Tíbet después de la llegada de los comunistas chinos. Pues bueno, la tasa de analfabetismo actualmente es del 0,52%. En 2020 se eliminó la pobreza extrema en el Tíbet y el poder adquisitivo de los tibetanos desde 1959 hasta 2015 ha crecido en un 1000%. Casi nada, ¿verdad? Y eso que el Tíbet ha estado gobernado por una teocracia feudal durante muchísimo tiempo, durante al menos 3 siglos, y las condiciones de vida de los tibetanos no mejoraron, solamente de las clases explotadoras. En cambio, en un poco más de medio siglo, el Partido Comunista de China ha conseguido hacer el triple, mejorando las condiciones de vida de los tibetanos. De ahí que el Partido Comunista de China, bueno, se le apoya en el Tíbet. Bien, pues el derrocamiento del poder local tibetano fue recibido con los brazos abiertos por parte de los tibetanos, por parte de los siervos. Y eso es de tal manera que existen imágenes de los siervos quemando títulos de propiedad, escrituras, contratos. Están ahí quemándolos en la hoguera. Que ya estaban hartos del poder local tibetano, teocrático y feudal. Y sumamente represor, como ya he dicho varias veces en el vídeo. Es más, estos títulos, estas escrituras, contratos, sobre todo de deuda, ¿no? Se remontaban generaciones atrás y habían crecido con intereses que eran impagables. O sea, intereses además desde préstamos de semillas hasta haberles cobrado un impuesto por plantar un árbol, o sea, por parir, cosas, bueno, deudas que arrastraban los tibetanos que eran realmente, o sea, inhumanas, o sea, que debían acabar. Y el Partido Comunista de China condonó esas deudas.
condonó esas deudas porque entendía que eran una auténtica barbaridad, de que era el reflejo de una sociedad atrasada, era el reflejo de las relaciones de producción feudales, de servidumbre, y que el Tíbet, ese poder que habían mantenido los Dalai Lama, había que acabar con él, que no era nada idílico, no era algo mitológico, misterioso, como se pretende vender, ¿no? Desde la literatura o desde Hollywood, ese paraíso pacífico, no señores, no. O sea, era sumamente represor, mutilaban a los siervos, cobraban impuestos por todo, tenían a la gente trabajando 18 horas diarias. Y además las deudas se heredaban de generación en generación y los intereses aumentaron una barbaridad, reproduciendo de facto casi relaciones del esclavismo. Eso era el Tíbet, para que os deis cuenta. Entonces, cuando la gente habla del Tíbet libre, lo que estamos hablando es de que eso regrese al Tíbet. Y si no, preguntar a los tibetanos a ver qué prefieren, vivir a la antigua o vivir como están viviendo hoy con el Partido Comunista de China. Entonces, os he hablado sobre cómo estaba el Tíbet. Ahora toca hablar sobre el Dalai Lama. Como os he dicho, el Dalai Lama marchó al exilio al norte de la India acompañado por agentes de la CIA. Bien, y todo esto se hizo para que el Dalai Lama pudiera convertirse en un vocero de Estados Unidos, en un vocero anticomunista contra China. Convertirse en una de las voces más importantes en el mundo para atacar a China. Bien, pero claro, se desconocen muchos datos acerca del Dalai Lama, pues yo os voy a proporcionar. El Dalai Lama en el Tíbet poseía 8.000 kilos de oro, 500 millones de dólares, además de 6.000 siervos y esclavos antes de la liberación por parte del Partido Comunista de China, pues de la liberación del Tíbet, ¿no? Esto es lo que tenía el Dalai Lama. Vivía en la abundancia, mientras que la gente se moría de hambre, mientras que la gente trabajaba 18 horas. O sea, para que veáis lo que se defiende cuando se habla del Tíbet libre, para que veáis lo que se defiende cuando se le limpia, se le lava la cara al Dalai Lama. Bien. Al marchar al exilio y convertirse en un vocero de Estados Unidos, la CIA, bueno, entendió que el Dalai Lama no iba a actuar de esta manera gratis. Entonces, bueno, le remuneraron poniéndole un sueldo que era de $180.000 anuales, lo que viene a ser unos casi $13.000 mensuales. Casi nada. Y su equipo, que pretendía ser el gobierno en el exilio, pues en los años 60 cobró alrededor de 1.700 millones de dólares. ¿Bien? Esta gente tan pacífica, que medita y bueno, y todo esto, pues bueno, como a todo el mundo le gusta el dinerito. Y bueno, la CIA, en el programa contra el Tíbet, pues si entráis en los enlaces que os he adjuntado y sobre todo en los documentos desclasificados de la CIA sobre el Tíbet, organizó distintos proyectos. Hoy voy a destacar 3, que es el Circus, que era el nombre encubierto que le dieron a este programa, que era entrenamiento de guerrillas en la isla de Saipan y en el campo Camp Hale en Colorado. Bien, el Barnum, que era también un nombre encubierto para el transporte aéreo de agentes de la CIA y suministros militares y apoyo logístico al Tíbet, a la disidencia tibetana, que era mínima, pero bueno. Y el Valley, que era el título también encubierto del proyecto, del programa, que se encargaba de generar toda una campaña de propaganda falsa contra el Partido Comunista de China y la República Popular de China en cuanto al Tíbet. Bien. Y ni qué decir, por ejemplo, que esta gente, bueno, los Dalai Lama, los Gandhi, María Teresa de Calcuta, todo este tipo de gente se juntan entre ellos, se relacionan entre ellos. O sea, hay un refrán que dice Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Y es totalmente cierto. Es totalmente cierto, porque el Dalai Lama ha entablado amistades bastante turbias,
pero es que bastante turbias. Pues yo os voy a mencionar algunos de los amiguitos y colegas del Dalai Lama. Pues por ejemplo, Heinrich Harrer, que fue un criminal nazi, pero austríaco. ¿Bien? Bruno Beger, que era capitán de las SS. Y este señor era un etnólogo de Hitler que, bueno, se encargaba de medir las cabezas, de hacer un estudio anatómico para seleccionar qué judíos iban a ser asesinados y quiénes no. Pues este señor, Bruno Beger, ya fue en los años 40 al Tíbet, un poquito antes, al Tíbet, para examinar, ¿no? También los cráneos de los tibetanos y demás, para intentar descubrir por dónde andaba la raza aria y bueno, todas estas cosas misticistas que han rodeado mucho a los nazis. Pues bueno, pues Bruno Beger fue capitán de las SS, pues fue uno de los encargados que se fue al Tíbet y bueno, luego se hizo bastante amigo del Dalai Lama. Otro de los amigos del Dalai Lama fue Shoko Asara. No sé si lo he dicho bien, pero este señor era el jefe de la secta Verdad Suprema. Que bueno, que ya montaron bastantes atentados en Japón también, ¿no? Que están bastante colgados esta gente. Pero bueno, estos son una de las amistades del Dalai Lama. Luego, por ejemplo, en 1999, el Dalai Lama pidió la liberación de Pinochet. Todo correcto. Y como no, como el nefasto personaje que es Dalai Lama, y como Occidente siempre acaba premiando a todo este tipo de gente, pues en 1989 le dieron el Premio Nobel de la Paz. Para coronarle, va a poner la guinda del pastel, ¿no? Para todo su trabajo anticomunista, antichino, que beneficiaba a Estados Unidos. Pues bueno, Premio Nobel de la Paz para el señor Dalai Lama. Esto es lo que hay, señores. Esto es lo que es lo que fue el Tíbet y esto es lo que representa el Dalai Lama. Dinerito. Es literalmente, no literalmente, pero en la práctica ha actuado como un agente de la CIA contra China. Ha tenido amistades realmente turbias. Turbias. El Tíbet era un régimen teocrático, feudal y represor, que el Partido Comunista de China hizo bien en derrocar dicho poder. Y los tibetanos lo saben muy bien y lo recuerdan. Lo recuerdan. Pocos tibetanos van a querer la consigna del Tíbet libre que vende Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Para volver a lo de antes? ¿Para implantar otra vez al Dalai Lama? Y que vuelvan a un régimen teocrático verdaderamente asqueroso. Mutilador. ¿A eso? No. No se puede. No se puede comprar todo lo que vende Estados Unidos. Y normalmente yo os invito a que estudiéis. Cuando Estados Unidos apoya en Irán los movimientos que hay, en Ucrania los movimientos que hay, en la historia en Afganistán los movimientos que hubo. Investigar. Investigar qué clase de movimientos son. Os vais a ver una sorpresa. Porque todos son, o sea, el sector más turbio, el sector más hostil que un gobierno se puede echar a la cara. Y Estados Unidos ha aliado con todo tipo de gente y de grupos, o sea, fascistas, islamistas radicales, monjes feudalistas, esclavistas, represores, mutiladores, o sea, con este tipo de gente se ha codeado a Estados Unidos y ha armado, financiado y ayudado, en algunos casos, para atacar a la Unión Soviética y actualmente para atacar a las naciones que son soberanas y no quieren supeditarse a Estados Unidos y a la OTAN. Como puede ser el caso de Rusia, Irán, China, Venezuela, Cuba, Nicaragua. No es que sean países socialistas, pero son países soberanos que no quieren supeditarse a Estados Unidos y defienden su soberanía nacional. Y a Estados Unidos no le gusta. A la OTAN no le gusta. Al imperialismo no le gusta. Y bueno, esto es simplemente una breve introducción al Tíbet, al Dalai Lama. He leído muchos datos bastante rápido. He querido darle también he querido hacerle un formato un poco rápido, un poco ameno, para que la gente se quede con ciertas cosas y para que se quite de la cabeza el Tíbet libre y la imagen del Dalai Lama como una especie
de ser angelical, de ser bondadoso, ¿no? Pero ya os digo que haré un vídeo más adelante de, bueno, de desenmascarando al Dalai Lama. Y por otro lado, sobre la historia del Tíbet y de cómo el Partido Comunista de China tomó el poder en el Tíbet para acabar con dicho régimen teocrático feudal. Así que bueno, camaradas, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis aprendido sobre la historia de China y sobre la historia del Tíbet y sobre lo que es realmente el Dalai Lama. Y bueno, si os ha gustado, dar like al vídeo. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer y para que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis los documentos que tenemos a la venta en Unroad. Recordad que en la descripción del vídeo también os voy a dejar los enlaces de los documentos desclasificados de la CIA, las imágenes que os he mencionado antes y, bueno, para que investiguéis un poquito por vosotros mismos acerca de la historia del Tíbet y del Partido Comunista de China. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes. Seguidnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Y nada, camaradas, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.